Hola, estamos hoy con Carlos Egea. ¿Qué tal, Charlie? Bienvenido. Bien, Alberto, muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Una pregunta inicial importante. ¿Te consideras periodista o periodista deportivo? Uf, yo me considero periodista, ¿eh? Que me gusta más el deporte, porque yo aparte del deporte he hecho otras cosas. Sí, yo me considero periodista, pero es verdad que en un porcentaje altísimo me he enfocado hacia el deporte, porque probablemente es lo que más me gusta, pero no me hace ascos el resto de periodismo, aunque el político no me convence, ¿no? Pero el social sí que me gusta hacer programas de cultura, decir, sí, no tengo, me gusta el deportivo, pero no soy un periodista deportivo al 100%, podría ser otras cosas. Si tuvieras que decir una persona por la cual has sido periodista deportivo, una o dos, ¿quiénes han sido los que, por Uf, qué crees que has hecho esa carrera? ¿Quién te inspiró? ¿Quién fue el uf. primero que viste? Pues te podría decir gente famosa y al final te voy a decir gente cercana, ¿no? Yo recuerdo, tengo una anécdota muy buena, cuando mi hermano Tony, Tony tiene la carrera de periodismo cuando aquí no había estudios de periodismo, obviamente. Se fue a Madrid y cursó allí los estudios. Y cuando volví a casa, yo esta anécdota la cuento siempre en alguna charla que doy, cuando entró por la puerta, mi abuelo, que era su abuelo, le dijo, bueno, y después de la carrera, ¿dónde vas a poner el kiosco? Porque mi abuelo estaba convencido de que el periodista era el que vendía los periódicos, no el que los escribía. Es decir, estamos hablando. Y entonces yo con mi hermano, pues lo seguí en algunos sitios. Él fue director de un periódico en Cartagena y vi la redacción. Y luego me fascinó mucho cuando fui a ver un partido, creo que era del Castellón, a mí a veces me falla, y me metí en la cabina de retransmisión de la radio, tendría 12 o 13 años, y me gustó mucho. Y la verdad es que siempre me había gustado y luego ya obviamente pues me aficioné a García, al carrusel deportivo, a los goles, a la gente. Y sí, yo te puedo contar una anécdota. Yo estudié en Guillén Tatay y a los 25 años hicimos una reunión de compañeros y habló el psicólogo de todos y antes de hablar dijo, bueno, aquí solo hay una persona que de mayor ha sido lo que quiso ser de pequeño. Y me sacó y hablé yo, porque yo llego 14, 15 años, ya transmitía partidos en la grada del colegio, escribía artículos, sí, pero fue más la influencia familiar que la influencia de O algún sea, mito. no tenías un referente periodista deportivo que hubieras visto en la tele, en la radio, porque le mm, hubieras leído. No, No. no, el de la radio, el primero que me impacta es García, obviamente, como a toda la gente de mi generación. Luego además tuve el placer y el orgullo de trabajar con él. Pero no. Soy poco de tener mitos y gente a la que sigo. No soy nada mitómano, nada. En todos los aspectos de mi vida. ¿Tu primer recuerdo, tu primer trabajo es Hoja del Lunes o hay No, algo previo? hay antes. Mi primer trabajo surge un poco en plan de broma. Tú sabes que había un torneo de medios de fútbol sala muy bueno Ujú, y además mi primer director es tu padre, es decir, lo ujú. cual pues nos junta un poco más, ¿no? Y mi hermano hacía un programa de fútbol sala diario y quería retransmitir los partidos de los equipos de fútbol sala. En esa época, Distrito 10, Autocares Luz, era algo potente en Valencia. Entonces me lo propone un día, yo estaba estudiando Derecho, Radio Color. Radio Color, sí. Yo estaba estudiando Derecho en ese momento y doy el paso, digo, sí, no me quitaba muchas horas, el Derecho no era lo mío tampoco, Mm. me había matriculado porque no sabía qué estudiar. Y la verdad es que empiezo a hacer los partidos, el gusanillo va creciendo y como la vida son oportunidades, el día que el Valencia desciende a segunda división, el chaval, el periodista que hacía los partidos, dice que el Valencia no lo va a seguir en segunda división. Y entonces yo ya hago el último partido en primera y ya viajo toda esa temporada con el Valencia y ahí ya me integro completamente, abandono derecho y ya estudio O sea, periodismo. que lo primero que tocas es radio. Sí, lo primero que toco es radio, sí, sí. Y entonces ahí te especializas en radio o es... Bueno, me especializo, yo escribía muy lento en la máquina, pero me gustaba mucho escribir, me Mm. gustaba mucho escribir. Ahí ya te gustaba escribir. Sí, me gustaba escribir para amigos, para...
Me gustaba escribir, sí, dice, no relacionado con el deporte. A mí me gusta escribir y contar un poco lo que me pasa por la cabeza. Pero sí, me especializo en radio hasta que surge la opción de la hoja del lunes. Y a partir de la hoja del lunes, ya en esa época tú también colaboramos en muchos sitios, Ujú. en revistas, en la del Valencia, en una de Aguas de Valencia. Es decir, había mucho trabajo para la gente joven y con iniciativa. Y sí, pero lo primero es la radio. Es que la radio yo creo que es lo que más me ha marcado, lo que más me ha gustado. Pero la prensa también me llenaba mucho. La sensación de estar en una redacción, bien sea de radio o de prensa, ¿qué cuando la tienes? Pues mira, la primera sensación que tengo yo es contigo en ABC. ¿Por qué? Porque en Radio Color éramos dos, mi hermano y yo, había informativos, pero no había esa unión, y cuando empezó a colaborar con ABC, en el que tú y yo coincidimos, creo que por primera vez trabajando juntos, ahí tengo la sensación de sucesos, fotografía, y obviamente también en la hoja, claro, la hoja es una sensación es una redacción descomunal los domingos, pero solo los domingos. Ujú. Y la redacción diaria es la que convivo aquí en ABC, que es la que empieza a tener una idea de lo que es un periódico genérico, porque es que la hoja, el 80% era deportes, Alberto. Explica muy por encima que era la hoja del lunes, porque a lo mejor todo Exacto, el la gente no mundo lo no sabe, lo sí. sabe. La hoja de lunes es el diario que sale los lunes cuando no se publicaban el resto de diarios. En todas las ciudades solo salía el lunes, la hoja del lunes, porque así los trabajadores de Levante, provincias, ABC y tal, descansaban el domingo, ¿no? Entonces, era como la televisión española hace 50 años, lo leía todo el mundo, ¿no? Y entonces yo tengo los recuerdos. Sí, era un referente además, sobre todo en deporte, porque lógicamente salía, Brutal, porque la brutal, jornada era brutal, normalmente brutal. Yo te domingo. puedo contar, Alberto, que había días de 60 y 70 páginas de deportes, ¿eh? Y había días, dependiendo mucho de cómo quedara el Valencia, de igual 100.000 ejemplares o 120.000. Es decir, que ahora es una auténtica, ahora los periódicos no Mm, quieran ni decir, vamos, mm. una auténtica barbaridad. Y yo tengo el recuerdo, pues, de la llegada de las crónicas, no de las de grandes equipos, ¿no? De segunda vez, de tercera, de preferente, de cómo se funcionaba, cómo se trabajaba el balonmano. Cada periodista estaba encargado. Yo, por ejemplo, me encargué mucho tiempo del balonmano, aparte del fútbol, me gustaba mucho ese deporte. Y entonces, sí, era un día para el que le gusta la profesión de fiesta. Para mí el domingo era una fiesta. Llegabas a las 12, te ibas a las 2 o 3 de la mañana con el periódico, con la tinta manchada, le dejabas a tu padre en la entrada para que lo viera. Y era un poco, pues, esa emoción que tienes tú de periodista de pequeño. Y yo me quedo mucho con el trabajo de los fotógrafos en esa época y de los redactores. Era una simbiosis muy bonita. La hoja era un sitio maravilloso para aprender a trabajar, a hacer crónicas rápidas, con pocos datos. Yo sí, madurabas muy rápido en la hoja. De la época de ABC, aparte de lo que cuentas de tener Mm, una primera experiencia sí, como redacción como muy profesional, eh, pues te inicias más con el tema de escribir sobre a diario, a diario, sí, correcto. a diario. Sí, escribir a diario hay que levantarse con la cabeza limpia. Porque Ujú. tú sabes que si un día sacas una noticia magnífica y el día que no sacas nada, no vale para nada el Ujú. día anterior. Sí, esa sensación de tener. A mí siempre me ha aterrorizado la página en blanco, Alberto. Desde que soy periodista, así como media hora en radio no me aterrorizaba, yo llegar y ver una página en blanco y decir, la tengo que llenar y tiene que ser interesante y encima tengo que escribirla bien y no tengo que cometer ninguna falta y tiene que ser llamativo el titular. Hasta que acababa, yo estaba agobiadísimo. Eso sí, cuando acababa era el tipo más feliz del mundo. O sea, que no disfrutabas en la ejecución de la página, pero sí en el resultado. Porque a ti te pasará, es que a veces en la ejecución no sabes si has enfocado bien la noticia, si lo que te estás contando todo, si lo que te dejas es importante, si el titular es malo. A mí me gustaba mucho preguntar a la gente, oye, nosotros hacía una crónica del Valencia, por ejemplo, Ujú, he puesto este titular, ¿os dice algo? ujú. Es que yo no he visto el partido, tú no me lo puedes decir, tú lo has visto. Me gustaba mucho la opinión de la gente, sobre todo veterana, ¿no? De gente que ya había hecho muchas cosas. Recuerda que había un poco de algún compañero periodista, o a lo mejor más mayor, que se especializaba un poco en titulares, que era una tarea
Muy difícil, muy difícil. muy difícil. Yo creo que Primero por transmitir lo que estaba ocurriendo bien en la noticia o en la crónica y luego por ajustarla claro. al tamaño de la página, los Yo ahora como caracteres. periodista me siento engañado cuando entras en una noticia, hasta el cuarto párrafo no sé lo que... Es decir, me han contado 10 tonterías y hasta el cuarto párrafo no me cuentan. El titular solo quiere que me enganche la noticia. No tiene nada que ver con lo que Eso voy a... antes era impensable. Sí, antes no. Bueno, antes era impensable muchísimas cosas, Alberto. Es decir, antes era impensable poner una noticia que no tuvieras cotejada al 100%, es decir, antes era imposible faltar al respeto en una opinión a alguien, era imposible, podía ser muy crítico, pero nunca faltar al respeto, y mucho menos malsonante, es decir, esto ha evolucionado muy mal, pero yo ahora entro en una noticia que pone, el Valencia ficha a un argentino, por ejemplo, hasta la jornada, hasta la Liga 22, no habla que es argentino, y de la 22 a 30 no dice quién es. Estamos engañando un poco, es decir, la profesión está engañando, pero es el clickbait que tienes que picar la noticia, es un mundo que a mí sí me queda un poco lejano. Si tuvieras que quedarte para ti, lo que más te gusta, más has disfrutado o crees que se te ha dado mejor, sí. Reportaje, crónica, opinión, entrevista. Mira, en la hablando radio, de prensa escrita. En la escrita, a mí me gustaban mucho las crónicas de fútbol, me han gustado mucho siempre. Dejé de hacerlas hace muchos años, pero me gustaba mucho inventar una historia en relación a la crónica, no contar el partido lo veían todos. Y luego la opinión también me ha gustado. Sí, las entrevistas en... La crónica igual es un sitio donde se puede transmitir bastante, ¿no? Que al final es un poco lo que se pretende. Sí. Y al final la columna de opinión también. Es que me gusta un poco la libertad de escribir. A mí las entrevistas en prensa, probablemente lea los destacados como mucho de las entrevistas, que será lo importante, ¿no? Pero no me suelo quedar, es decir, no me llaman la atención tanto. Una buena entrevista bien escrita en prensa es potente. Es muy potente, pero está bien escrita. Y estamos en un mundo... Yo hace tiempo que no me leo una entrevista entera, a no ser que el personaje me apasione, que entonces sí, pero últimamente son pregunta y poca chicha, ¿no? Es decir, antes una entrevista era dura, porque los personajes también eran más duros que los de ahora. ¿Qué haces después de ABC? Después de ABC, yo creo que ya coincide ya con COPE, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que coincide COPE y ABC, o mi inicio en COPE, sí. De ABC. Realmente, un poco la casa donde tú más te sientes representado como periodista deportivo en la que has trabajado es la cadena COPE. Sí, porque además allí me ocurre algo que cambia un poco mi vida, que es, yo firmo en COPE para hacer un programa local, para empezar, y luego para hacer un programa los domingos de 10 o 12 horas de todo el deporte que había en Valencia, muy patrocinado, y el día que vamos a empezar firma García por la COPE. Entonces, claro, todo eso se derrumba. Y pasamos de ser una redacción que íbamos a hacer algo distinto a ser los niños somos Luis Urrutia y yo, somos los niños de García. Luis está primero, luego llego yo, y en ese momento cambia todo completamente. Yo paso de ser un periodista local a ser un periodista nacional, con lo que conlleva. Y mi forma de ver la información o ver las noticias varía porque quizá el ser nacional también te centra un poco más. Supongo que en aquel momento que te cayera García la bomba. Era un tema, la bomba. Una responsabilidad, ¿no? Una presión. Sí. Era muy bonito porque era el muy ídolo. Duro del duelo Cadena Ser, COPE con de la Morena y García. Y el momento muy duro porque vamos, yo no cuento contra que vives, que parece que no, pero el pique con los protagonistas, Alberto, que luego te cuento cosas de protagonistas, era terrible, era complicado porque es que García no aceptaba un no, y García no aceptaba ser el segundo. Entonces, claro, eso te crea en algún momento sacar parte de ti que no eres tú, pero tienes que pelearlo, porque es tu trabajo. ¿Te generó problemas? Alguna vez con algún compañero, pero yo siempre le explicaba que el problema no era yo, pero eran ellos, García y de la Morena. Pero es verdad que a lo mejor de la Morena había quedado con un personaje, iba yo después, hablaba con él y entraba con García. Porque García en ese momento, Alberto, paraba una huelga nacional. Es decir, García dirigía el país, entonces la fuerza de García era brutal, entonces era complicado, sí. ¿Alguna anécdota? Yo García tengo muchas muy, muy humanas,
Porque García era un personaje muy humano, es un personaje muy humano. Lo que ocurre es que García cuando se enciende la luz es terrible, con la luz es terrible, cuando la luz del directo, pero cuando no, es muy cordial, es un tipo tímido incluso, ¿no? Y yo recuerdo un día, esto no lo he contado creo, eh, yo hacía un programa, una tertulia, que tú venías alguna vez en el Náutico, hacíamos una cena con un personaje, que entonces los futbolistas eran personas normales, que iban a la radio, les llamaban a su casa, y esa noche el invitado era Peja Mijatovic, que vino con la mujer, estuvimos una hora en la entrevista, me negó 2000 veces que iba a firmar por el Madrid, que lo del Madrid no tal. Entonces yo, claro, todavía acaba el programa a las 11, me voy a mi casa, Alberto, y suena el teléfono de mi casa a las 2 menos 20. Y era García, me dice, oye, mañana puedes acudir a tal sitio, que es que te van a llevar el contrato de Mijatovic con el Madrid. Y yo digo, pero no, pero José María, si da la casualidad que lo he tenido una hora en el programa. Y dice, sí, dice, no te puedo contar, digo, no, ni quiero saber nada. Entonces yo fui a un sitio, leí el contrato, se lo envié por fax, porque entonces no había otra forma de enviar las cosas, lo rompí porque me dijo, dame la palabra de que lo vas a romper que yo fui legal. Y lo rompí y todo ese día estuve diciendo que Mijatovic se quedaba en el Valencia cuando salía que Noche García iba a decir que había firmado por el Real Madrid. Y esa fue una época complicada para nosotros en la radio. Luego entiendo que coincidirías con Petya en algún momento. Sí, sí. A mí es que Petya me cae muy bien. Es decir, yo creo que lidió muy mal el Toro. El Toro era muy difícil de lidiarlo, Alberto, muy difícil. Creo que él no estuvo acertado por falta de madurez, porque era el Madrid, porque su ambiente era el que era. Sí, sí, luego coincidió alguna vez. Yo creo que él se acordaba de que esa noche nos había dicho que no, pero yo es que a Peña como persona le tengo mucho aprecio. Con lo que hizo con el Valencia, pues bueno, yo creo que ahora no lo haría así. Se iría como un señor, pero es que hace muchos años ya y la comunicación era muy difícil y venía de un país que estaba en guerra, no sé. A mí me gusta ser muy humano con estas cosas. ¿Qué recuerdo tienes en la radio delante de un micrófono el más duro? O el que más sentimiento te haya producido, que digas, no se me ha olvidado aquel momento por un protagonista, por una No, noticia, mira, por una pues, entrevista. pues mira, no tiene que ver con el deporte. Me fui a hacer un partido de baloncesto del Félix Giria cuando estuvo en la Liga ACB y coincidió con que ese momento encontraron a las 3 chicas de Alcácer. Y ese momento en directo me paralizó, Alberto, me paralizó completamente, me dejó, no sabía qué decir, esa sensación de ganas de llorar, de qué hago yo aquí contando un partido de baloncesto. Duro, muy duro, muy duro, muy duro. Con el deporte, mira, luego tengo un momento muy bonito que dirijo yo la retransmisión del ascenso de Levante en el 2004. Y lo guardo con mucho cariño, porque las del Valencia no me pillaron nunca en directo, ¿no? Pero la del Levante me pilló en directo y por motivos personales y familiares lo viví con mucha intensidad. Luego hay un momento en que ya acabas en COPE Mm. Y me voy a y Canal ahí vas a No. Canal Nou. Sí, Y el sí, cambio a la televisión, sí. Yo nunca le pillé el truco. Lo digo con confianza, es decir, creo que iba a un medio brutal, grande, que para hacer algo hacía falta mucha gente, con muchos egos. La tele tiene ese problema de que la gente sale en la tele, que a veces es un problema. Y bueno, fue una época que fui para una idea, fui contigo, que luego no se realizó esa idea, y luego por circunstancias de la vida pues acabé dirigiendo la sección de deportes en un momento dramático como fue el del ERE. Por tanto, mi recuerdo profesional no es malo, mi recuerdo humano es terrible, es te terrible, pilló una época muy dura que muy fue dura. el desenlace del cierre, Sí, ¿no? el cierre, el cierre. Pero eso ya me pilla en la radio, Ujú. porque yo abandono la tele y me voy como subdirector a la radio, y ahí era más pequeño, el ambiente era también muy tenso, Ujú. pero yo estaba más cómodo. Sí, a mí me pilla ahí y, y hay mucha gente que se queda, bueno, mucha gente sin trabajo, mucha gente que tiene una edad complicada, hay momentos de tensión, porque siempre aparece uno que levanta la voz más que otro, que se cree que tiene razón. Sí, la tele, al principio está bien, pero cuando ya empiezan los rumores del ERE y la mayoría de mis amigos además marchaban fuera, yo no,
No moví músculo porque el ERE es el que hay. Yo te digo que el ERE entraron los que tenían que entrar y la mayoría de mis amigos se iban. Entonces fue complicado, sí, porque encima lo hicieron regular, luego había gente que se iba, pero se quedaba todavía 3 meses. Imagínate el ambiente. Yo creo que no se hizo bien y yo creo que fue precipitado el cierre de la tele, pero bueno. ¿Tienes recuerdo de tu último día delante del micro? En la radio, en COPE sí, En COPE, sí. en COPE sí. En COPE sí, porque es una tertulia que hacía yo todos los lunes. Hago el partido el domingo del Valencia y lo narra Pedro Zamora. Creo que le tengo un cariño brutal por muchas cosas, pero también por eso está muy cariñoso conmigo. Y yo, temiéndome que me iba a emocionar, porque eran 18 años, estaba gente que quería mucho, un hermano mío, 2 contertulios conocidos en el mundo del deporte, Manolo Bordes, estaba creo que Juan Carlos Cebrián y más gente. Yo me grabé los últimos 5 minutos. No podía haberlos hecho en directo. No era una catarata de sensaciones, de ¿Era recuerdos. porque pensabas que no ibas a poder aguantar la emoción delante del Sí, micrófono? ¿Porque querías también decir exactamente lo que por querías las dos decir? cosas. Por las dos cosas. Quería despedirme de la gente que tenía que despedirme y no quería. Y como el problema de la radio es que en punto sonan las señales horarias, entonces Ujú. te cortan. Y entonces yo necesitaba 5 minutos para agradecer a la gente que había estado y para obviar a la gente que no había estado. Yo creo que a veces las despedidas es más importante los que no nombras que los que nombras, porque los que no nombras no te han aportado nada en la vida. Entonces yo me despedí como un señor, le di la mano a todo el mundo, me fui, acababa de ser padre hacía un año, tenía mi mochila de felicidad, la tenía llena, pero fueron momentos difíciles, ¿Sigues sí, escuchando la radio? muchísimo, muchísimo. Yo soy oyente de radio desde las 6 de la mañana que me levanto muy pronto, mínimo hasta las 11 estoy oyendo la radio. Y luego ahora con el tema de los podcasts, pues oigo muchos programas que quiero oír cuando estoy en casa, sí, soy un oyente fiel, sí. Y bueno, te iba a preguntar si sigues escribiendo, pero sé que sí. Sí, Claro, todo esto, pues, por ejemplo, las redes sociales permiten que se pueda seguir escribiendo, no a lo mejor de una manera activa en un medio de comunicación, pero tú escribes mucho. sí, yo estoy mucho porque yo me he quedado con la parte buena de las redes sociales. Así como hay redes sociales como Twitter, X, como se llame, que las tengo muy abandonadas porque se ha convertido en un estercolero de odios y de envidias y de manías. Yo hay otras que sí que encuentro el lugar donde me confieso, ¿no? En el que yo siempre digo que a mi hijo le puedo dejar sensaciones, pero él las puede leer. Es decir, yo escribo muchas veces como ese diario que nunca te atreves a hacer por timidez, pero que cuando me pongo a escribir no tengo timidez. Es decir, a mí no me da vergüenza decirle a alguien que lo quiero mucho o que es importante en mi vida. No me da vergüenza escribiéndolo. Diciéndolo me cuesta una barbaridad. Entonces, yo las redes sociales son un poco el reflejo, primero de cómo soy, de lo que es mi vida y de lo que siento por la gente. Por eso no discuto nunca en redes sociales, Alberto. No pierdo el tiempo, no. Hablando de ser periodista Sí. deportivo, más allá de tu carrera, relación con las fuentes. ¿Lo llevabas bien? ¿Tenías cierta habilidad con eso? ¿La manejabas bien? ¿Has tenido algún problema grave con alguna de ellas? No. Yo creo que las fuentes, si tú eres educado y eres justo, es decir, y obviamente no dices lo que no tienes que decir, yo creo que no hay ningún problema nunca, nunca. El problema es cuando tú sobrepasas esa línea o él te ha marcado una línea que tú no has visto, que también puede ser. No, yo creo que las fuentes había que cuidarlas, obviamente con cariño, es decir, que no se notara que eran tus fuentes, que en este caso Ujú. es lo importante, pero no, yo con ellos, además es que cuando ha pasado un tiempo y me los encuentro a lo mejor, yo los considero no amigos, pero gente a la que aprecio mucho, ¿no? Yo Sí, fuentes se así establece una complicadas. especie de relación particular por la confianza que supone eso. Claro, bueno, y que yo creo que la fuente, el importante es la fuente, no tú, que él tenga confianza contigo. Porque ves, si no, tú yo te diría, a ver, este presidente, que sea mi fuente, este de tal, que sea mi fuente, no. Si no hay chispa entre los dos, mira, mira, no es una fuente. Yo con Luis Aragonés tenía, no sé lo que era chispa. No he comido en mi vida con él, Alberto, ni he cenado, pero él venía a comentar los partidos de España en la radio con su mujer. Y tengo una anécdota que me pasa con él en un viaje. En un viaje, el Valencia juega en Santiago de Compostela y el Valencia gana 0-4.
y Romario marca 2 goles. Pero marca 2 goles a un chaval que era jugador de campo. Los pulsan y se pone, entonces mete 2 goles, pero los celebra Alberto como si fuera la locura. Entonces, acaba el partido, y yo, si me acaba el partido, le decía, mister, enhorabuena. Y en el autobusito ese que te llevaba desde el aeropuerto al avión, estábamos el mister Romario y yo, y le digo, mister, enhorabuena. Y se me gira enloquecido y dice, enhorabuena, ¿enhorabuena de qué? ¿De qué? De la victoria. Usted habría celebrado los goles con un portero que no es portero. Y digo, bueno, cada uno... Para que lo escuchara Romario, Claro, lógicamente. claro. Él, que luego me guiña el ojo, porque claro, se queda una tensión en el autobús, todos mirándonos, me guiña el ojo diciendo, te he utilizado para dar una lección a este. Y voy más lejos. Y pasan mogollón de años y muere Luis Aragonés. Y esa noche me invitan a una tertulia. Y cuento esto. Y estaba Pedro Cortés. Y dice, hombre, ¿cómo no va a celebrarlos si en el viaje de ida se había jugado 2 millones de pelas conmigo? Si metía 2 goles se tenía que pagar. Qué buena. Es buena. Y entonces la fuente es un poco que tú te lleves, que tú seas buena gente. Y a raíz de lo que cuentas de Luis Aragonés, ¿se llega a tener amigos que son los protagonistas o las fuentes, siendo periodista deportivo? Yo, yo, yo me llevo bien con muchos amigos. Yo le tenía mucho aprecio a Arturo Tuzón, mucho aprecio. No sé si él me consideraba amigo, igual sí, aparte de periodista, ¿no? Pero es difícil. Yo de toda mi retahíla de jugadores del Valencia, pues yo le tengo un cariño muy grande a Quique Sánchez Flores, por ejemplo, y creo que sin ser amigos del todo, si nos viéramos, estaríamos 3 días hablando y no pasaría nada. Y luego, una confianza y una calidad humana que he encontrado en Baraja, en el Pipo Baraja, pero la he encontrado después de que fuera futbolista, porque yo en esa época no seguía el Valencia. Entonces, ahí he encontrado a la persona más que al futbolista, y me ha encantado esa relación que tenemos, que no hace falta hablar de fútbol ni de nada, hace falta hablar de la vida, pero con muy pocos, Alberto. Me llevo muy bien con Robert Fernández, con Fernando Gómez, con gente de mi generación, pero amigo no. ¿Qué crees que un periodista joven que está empezando ahora va a echar de menos con respecto a lo que tú has vivido como profesional? El vivir en una redacción un poco más al uso, con jefes que te enseñen, el tipo de periodismo que se hace. Un poco todo, ¿no? Mira, esto lo puedo decir, ahora que están muy de moda las tertulias radiofónicas, nos pueden poner una medalla, las invento yo en Valencia. En el año 94, tú eres uno de los que vienen habitualmente, es decir, los sábados por la tarde, yo creo una tertulia de periodistas, pues contigo, con Juanjo Romero, con el que venía a lo mejor para el partido del Valencia, tal, y hacemos una tertulia con Nacho Botino, Javi Domínguez, hacemos una tertulia, y ese es el inicio de las tertulias. Eso a mí no me lo quita nadie. Pero en esa época, para hacer una tertulia había que pedir permiso al director, porque para el director hacer una tertulia no era trabajar, era ir allá a pasar el rato. Entonces, el periodista de ahora, yo creo que ha perdido la identidad con la noticia, y eso es muy grave. Es decir, la noticia es la noticia y hay que contarla. Es decir, ahora, en las redes sociales o el periodismo de ahora, uno pone un comentario que no pasa nada si no es verdad. En nuestra época era imposible eso. Es decir, y una redacción tenías a un director del periódico o a un director de radio que salía y decía, pero ¿cómo has dicho esa barbaridad? Y te educaba. Y ahora, por desgracia, la mitad trabajan en su casa, con su móvil, con su tal, y no tienen referentes a los cuales acercarse. Mira, a mí me pasó una cosa en directo, que ahora tú dices, esto es una marcianada. Yo estaba entrevistando a Iñaki Hurtado, jugador que iba a fichar por el Valencia. Y a mitad de entrevista le digo, bueno, Iñaki, aparte de todo, enhorabuena, que has firmado. Y dice, no, yo no he firmado por el Valencia. Te llama porque has firmado. Y dice, no, digo, pues mira, si no te importa, corta la llamada y llama a tu representante que te lo diga y volvemos. Es decir, yo le dije que había firmado por el Valencia, él no lo sabía. Y antes había relación con él. Es decir, la tertulia surge porque no hay protagonistas que entrevistar. Hay que llenar tiempo. Y es difícil hacer un programa de 2 horas de radio sin una entrevista o sin... Es muy difícil. Pero el periodista de ahora no tiene la capacidad de aprender de casi nadie. Es autónomo en todo, en el sueldo y en todo. ¿Qué referente tiene un periodista de ahora? Alguien que le puede decir, oye,
esto no lo hagas, pero lo hace con cariño, no lo hace para enseñarle. Y a veces oigo amigos que tengo mucha confianza y les digo, oye, muy largo esto, o con dos preguntas te tienes que quitar de encima. ¿Te has sentido un privilegiado en algún momento por lo que has vivido, que has tenido, la cobertura que has tenido que hacer como periodista deportivo? Yo me siento privilegiado en todo, Alberto, en mi vida, con mis amigos, con mi familia. Yo me siento Quiero decir, la sensación un está de decir, elegido. qué bonito ser periodista deportivo porque estoy pudiendo contar o Sí, vivir o relatar pues este mira, momento del deporte de un sí, protagonista sí. de... Pues mira, cuando Valencia descendió, según y subió, yo narré el partido. Y la sensación de alegría personal, porque yo lo único que no soporto del periodista deportivo es el ego, no lo aguanto. No lo aguanto en mi vida, es decir, ni me gusta, ni me gusta ser conocido, no me gusta, no, lo llevo mal, además es que lo llevo muy mal, pero sí el sentirte parte de la alegría de la gente, ya te he dicho, cuando sube el Levante, hacía 30 o 40 años que no subía, es decir, yo lo sabía por historias de mi familia, de mi padre, entonces el contar ese partido o narrar el partido del Valencia con lo que supuso un descenso y el vivir esos viajes del Valencia en segunda división fueron mi mejor escuela, con mucha diferencia. La relación con tus compañeros de otros medios, o sea, quiero decir, has tenido amigos, has tenido momentos difíciles, has tenido Eh, situaciones complicadas. no, eh, complicadas no. Algún pique con la época de ser y cope había, pero que eso duraba un minuto, porque es que ninguno éramos culpable de lo que pasaba. Algún, algún periodista le hubiera dicho algo que no le dije, pero yo tengo mis mejores amigos probablemente sean periodistas deportivos. Mis mejores amigos de mi grupo de amigos. Yo tengo muchos amigos de muchas vertientes, pero los que están en ese mundo son probablemente los más importantes de mi vida. Por tanto, yo creo que yo por el trabajo nunca perderé a un amigo. Por la vida sí, pero por el trabajo nunca. Cuéntame alguna anécdota que te haya pasado cubriendo alguna información. Uf, que me haya pasado ocurriendo alguna información. Mira, una vez me enviaron a un tema que no era de deportes, con Rita Barberá, de alcaldesa, y no quería hablar. Yo no entendía por qué no quería hablar. Más creo que era un tema de los terrenos del Levante, porque fue fuera del Levante, me acuerdo como si fuera ahora. Y ella no quería hablar. Y yo conocía de vista, bueno, de muy poca vista, porque yo nacía, y entonces me acerco a ella y le digo, Rita, soy de deportes. Con cariño le digo, soy de deportes, me han enviado esto. Ay, canutazo, no vas a hacernos. Es que no pensaba hablar. Y digo, ya, y yo no pensaba venir. Y me dijo, como tú has venido, yo hablo. Y fue esas cosas que te pasan que no te las esperas. Desde entonces, pese a no conocernos, una muy buena relación. Y nos invitó un día a mis hermanos y a mí, que corrimos los 5 el maratón de Valencia, al despacho con mi padre, que había trabajado toda la vida en el ayuntamiento, y fue un día inolvidable para mí. Son detalles. De la profesión de deportes, bueno, pues has entrevistado gente más de cultura que de deportes. He entrevistado gente muy peculiar, Luis Gallardo, el actor. Me reí con él en la entrevista como no me he reído con nadie. Algún cantante que me cantó en directo en algún programa. Bien. Sí, sí, yo guardo pequeños golpes que no tienen nada que ver con el deporte habitualmente. ¿Entiendes la labor de los directores de comunicación? ¿Entiendes el modelo de hoy en día, que es verdad que ha evolucionado hacia los clubes y incluso los jugadores ya se convierten en portadores ellos mismos de sus noticias, de la imagen que quieren dar? Sí, lo entiendo que es muy difícil, porque antes había una cercanía que ahora no hay. Tú antes llamabas al teléfono a la casa de un futbolista y hablabas con él, o te lo montaste y tomabas una Coca-Cola con él, una cerveza. Es muy complicado porque yo creo que hay una sobreprotección del futbolista. Bueno, el futbolista no, de cualquier actor del fútbol. Futbolista, árbitros, directivos, una sobreprotección. Y yo creo que el camino es todo el contrario, es hablar. Creo que tienen que hablar mucho más. Pero no cuando ganan, siempre. Hay que hablar, hay que transmitir, hay que animar a los jóvenes, hay que crear buen ambiente en el fútbol. Es que ahora ves a un árbitro y parece. Yo en la época que inventé la tertulia, invitaba el árbitro que pitaba en Mestalla venía a la radio el sábado a hacer la entrevista. No había ningún problema, Alberto. Y los conocías y sabes que pueden fallar. Claro, si fallo yo no vas a fallar. Pero creo que hemos encapsulado mucho al protagonista del deporte. Y entonces parece más tonto de lo que es, o más corto de lo que es. ¿Te ha quedado algo por hacer en el mundo del periodismo deportivo? A mí me hubiera gustado hacer un programa de entrevistas de radio.
entrevistas a deportistas, pero no solo de deporte, para hablar de deporte. Me gustaría mucho entrevistar a la gente desde sus inicios en la vida, su familia, su mundo. Sí, eso me habría gustado mucho, con gente igual no muy conocida, pero con algo que contar. Sí, quizá ese programa de 1 hora que siempre has tenido en mente y nunca has hecho por mil motivos, no sé por qué. ¿Y te ha quedado por cubrir algún evento que hubieras dicho, unos Juegos Olímpicos, una fase final de un Mundial, algo que hayas dicho? Las dos cosas. A mí me ha gustado mucho unos Juegos Olímpicos, me ha gustado mucho un Mundial, quizá más los Juegos Olímpicos. A mí me gusta mucho el deporte en general. El fútbol me apasiona, pero el deporte y esa sensación de unión me hubiera gustado vivirlo, sí, pero bueno. ¿Crees que tu trayectoria habría sido distinta si en algún momento, que no sé si se ha dado, te hubieras ido a Madrid? Yo creo que sí. Sí. Yo en Madrid solo colaboro con algún diario tipo AS en Madrid, pero no. A mí es que la ciudad, yo he estado mucho en Madrid porque en COPE nos reuníamos todos los meses. Es muy grande decir, no, yo necesito algo más pequeño para cobijarme con mis amigos, con mi gente. Yo creo que no hubiera sido feliz. Yo tuve una oportunidad de irme fuera de Valencia cuando estaba estudiando la carrera y el día que iba a firmar dije que no. No me veía fuera, no. Quizá igual por timidez, por miedo, por mil cosas incontrolables, pero yo creo que no hubiera sido feliz fuera de Valencia. ¿Entiendes el periodismo de bufanda? A mí no me gusta. Entiendo que hay gente que para vivir tenga que hacerlo, pero a mí no. A mí no me gusta, a mí incluso me repele un poco, sí, yo creo que, sobre todo porque yo confío mucho en la labor del periodista, entonces creo que el periodista de bufanda no es un periodista, es un aficionado, entonces creo que desvirtuamos a la profesión haciendo un periodismo de bufanda, pero bueno, es lo que está de moda ahora está de moda, ahora hay que decir de qué equipo eres, no todo lo contrario, ahora hay que decirlo, ¿no? A mí no me gusta y no suelo ver ningún programa de periodismo de bufanda, no me atrae nada. Si te preguntara ahora un chaval joven, el hijo de un amigo tuyo, Sí. Que está pensando ser periodista deportivo y te quisiera hacer esa consulta, ¿qué le dirías? Hace una semana estuve con uno. Pues que tiene que gustarle mucho, que tiene que ser consciente que es una profesión en este momento dura, que no se va a hacer rico con ella ni mucho menos, que va a pasar muchas penurias y que sea lo más justo y lo más honrado que pueda. Es decir, lo que le dije es que no le dije más, le dije, ¿estás convencido que puedes hacerlo? Tienes que ser el mejor, porque la competencia es brutal, tienes que especializarte en todo, no solo en un deporte, en todos los deportes, tienes que escribir, tienes que hablar, tienes que hacer muchas cosas, pero esto es ser muy honrado, muy honrado, muy honrado, contigo y con la profesión, porque el honrado se puede jubilar como honrado, el que no es honrado no llega a los 40 en la profesión. ¿Y si esa pregunta te la hiciera tu hijo? A mi hijo le diría que no. No, mi hijo no quiere ser, no quiere ser. A mi hijo le diría lo mismo, le diría lo mismo. Porque al hijo de un buen amigo se lo he dicho, es decir, le he dicho que la vocación es muy bonita. Hay que poner una hoja que hay cosas muy malas, cosas muy buenas, menos buenas que malas, ¿no? Pero que si es el sueño de su vida y lo va a defender con dignidad y no va a entrar al trapo a cosas que a mí no me gustan, ni se va a vender, adelante, Alberto. Si la vida se vive una vez y si luego no le gusta, pues con 30 años que trabaje en otro sitio. Charlie, gracias por habernos dedicado este rato hablando de periodismo deportivo. Ha sido un placer. A ti, amigo, a ti, por todo. Por Gracias. todo.